Carrió es diputada, viene también de la Unión Cívica Radical. Hay otra fórmula que es la fórmula de un desinflado políticamente Sergio Massa, que va con Gustavo Sáenz, y que va a competir contra la fórmula José Manuel de la Sota, Claudia Rucci. Uh-huh. Tanto Massa como de la Sota, como Rodríguez Sá, todos vienen del peronismo. Por eso hablábamos del tema de la política a la Argentina, que tiene unas particularidades muy específicas que a veces uno le cuesta entender, pero responde a una dinámica argentina. Sí, de todas progresistas presenta Margarita Stolbizer, que viene de la Unión Cívica Radical, pero no va a medirse con sus excompañeros. Compromiso Federal presenta a Adolfo Rodríguez Sá, que tampoco se va a medir a los otros peronistas. Hay un Frente de Izquierda y de los Trabajadores que lleva a Jorge Altamira contra Nicolás del Caño. Jorge Altamira viene del Partido Obrero, gente del trotskismo argentino. El Frente Popular tiene a Víctor de Genaro. MST Nueva Izquierda presenta a Alejandro Bodar, y el MAS presenta a Manuela Castañeira, quien se presenta como la candidata más joven, tiene 31 años, pero una candidata que, por ejemplo, promueve el derecho al aborto, promueve los trabajos o la revisión de la situación sindical, y también es trotskista. Así que hasta el trotskismo argentino va dividido con dos candidaturas. Entonces, es la polémica argentina, y ya vemos la elección. Por ejemplo, José Manuel de la Sota. Uno se pregunta, esa gente que se dice trotskista sabrá qué significa el trotskismo, ¿no? A veces esas etiquetas que se ponen para tratar de diferenciarse dejan mucho que desear, ¿no? Y las perspectivas que uno le sigue preocupando. José Manuel de la Sota enfoca su campaña en atacar a Macri. Incluso le dijo a Macri, bienvenido al kirchnerismo, porque Macri, en medio de la derrota moral que tuvo el domingo, empezó a decir que él aplaudía la nacionalización de las empresas de hidrocarburos, que aplaudía la estatización de aerolíneas argentinas, que eso había que dejarlo. Entonces de la Sota dijo, bienvenido al peronismo, bienvenido al kirchnerismo. Le faltó decir bienvenido al populismo. Sí. Prácticamente es lo que están haciendo. Ernesto Sanz, el candidato de la Unión Cívica Radical, dijo que si a Macri le había ido tan mal en Buenos Aires, que él tenía entonces oportunidad de poder ganar nacionalmente. A nivel nacional. Esta gente apoyó a Lustau en las elecciones, Martín Lustau en las elecciones regionales, porque alegan que Macri participa en la acción, incluso a través de un asesor ecuatoriano que es el que hace la campaña, que además dicen que ha fracasado la campaña de Macri, pero que son convidados de piedra los radicales y la gente de Carrió, que los tienen allí como invitados para que vean, pero no opinan. El que decide es el sector de Macri. Es una situación complicada la que se ve, porque aunque ellos han hecho un esfuerzo, Macri, los radicales y la gente de Carrió, con un frente, van a ir los peronistas disidentes por otro lado. Y Massa tuvo cierto respiro con los resultados en Buenos Aires. De hecho, al día siguiente se presentó en un tren para saludar a la gente, y entonces decía con gran orgullo que un señor lo saludó y le dijo, a Macri le fue mal, tú vas a ganar la presidencia. No son el tipo de campañas que se ve. Cuidado, no termina ganando Choli. La dedicatoria de Choli, de un libro que le dedica Raúl Castro, dice, querido Daniel, te dedico este libro y nos vemos en tu toma de posesión. Bueno, mala compañía del señor Choli. No tiene buenos gustos de lectura, Daniel Choli. Sí. Bueno, vamos a identificar la emisora y regresamos con la segunda parte, donde vamos a hablar de algunos temas importantes como el tema del Esequibo. Vamos, entonces, regresamos. Les informamos que pueden comunicarse con la www.sintonía1420.com. Ahí hay un chat y pueden escribirnos ahí y podemos intercambiar opiniones. Bueno, hay de hecho ya unos comentarios. Amelia Salazar, yo nunca me expliqué cómo el pueblo nicaragüense volvió a darle credibilidad al Daniel Ortega. Desagradecido, mala persona y negativo para su pueblo. Y autoritario, señora Amelia. Invitado 960, la señora Yolanda, nos dice, buen día licenciados, excelente programa, música apropiada como siempre. Lamentablemente la comunicación el día de hoy no es muy fluida, pero aún así estamos pendientes. Bueno, gracias a la señora Yolanda. Y Caribay García León, amigo también del programa y tiene su programa Ágora Histórica, nos dice, saludos estimados profesores, la señal en vivo por Radio Sintonía 1420.com se cae cada 5 minutos. Bueno, veremos. Trataremos de corregir eso. Sí. Entonces identificamos la emisora y regresamos. Ya venimos.
Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan es el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-398 y 0212-793-2002. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar este jueves a partir de las 6 de la tarde La Tribuna con Mariano Puigver y Jesús Armas. Un espacio donde el protagonista es la opinión ciudadana, con entrevistas y actualidad de la mano con las comunidades. La Tribuna, construyendo un país responsable y crítico. Por Sintonía 1420 AM. Escucha este y todos los jueves a partir de las 3 de la tarde, Ágora Histórica. Un espacio dedicado a la difusión de la historia política contemporánea de Venezuela y todo lo relacionado con la cultura nacional. Ágora Histórica. Temas tratados en forma amena por su conductor Caribay García León. Por Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con la Historia. Caminos del Táchira. Para llegar a Caracas desde el Táchira en el siglo XIX había dos caminos. El primero se debía ir desde San Cristóbal a Cúcuta, luego a Villamizar y tomar un barco hasta el río Zulia, llegar a Maracaibo y solicitar pasaporte holandés y emprender el viaje a Curazao, y de allí llegar por fin a La Guaira. Otro camino era pasar por el río Uribante hasta el puerto Vivas, luego al río Apure y al río Orinoco hasta Ciudad Bolívar, siguiendo el delta, salir al Mar Caribe y hasta Trinidad, y de ahí emprender navegación de cabotaje tocando Guiria, Carúpano, Guanta, Carenero y por fin llegar a La Guaira. Les habló Caribay García León. Radio Sintonía 1420 AM presentó En Sintonía con la Historia. Sintonía 1420 AM. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y vamos a hacer publicidad y queremos recordarles a ustedes algo importante para que usted mantenga ese vehículo en buenas condiciones. Para que usted se evite ese problema de estar buscando repuestos por todos lados, tiene que mantener el vehículo en buenas condiciones. Eso lo hace evidentemente donde está la gente que sabe de mantenimiento de su vehículo, que es Chevy Express Bellocampo. Chevy Express está ubicado muy sencillo, aquí en la avenida principal de Bellocampo. Usted cruza con la avenida Santa Ana y ahí está un edificio en toda la esquina, un edificio moderno, un edificio de instalaciones muy agradables, donde está la gente que sabe de mantenimiento de su vehículo. Usted puede venir por la avenida Francisco de Miranda o por la avenida Libertador y cruza en la avenida principal de Bellocampo y ahí está fácil el acceso a Chevy Express Bellocampo. Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Así es. Bueno, y vamos a escuchar una canción venezolana del grupo Un Solo Pueblo que se llama Woman del Callao. Escuchemos. Tiene mucha tiempo,
tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hop, tiene mucho tempo. Hace tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hop, tiene mucho tempo. Y tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hop, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. It's a custom to love the man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. Y when you got the life to live in dancing in y tiene mucho, 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 tiene mucho. Hace tiene mucho down, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. It's a custom to love the man who going for el Callao, baby. All the women has the calypso into the blood. When you got the life to live in dancing in tiene mucho y tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho tempo. Hace tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. It's a custom to love the man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. When you go to well like to the beat dancing in every time, oh oh boy, oh oh boy. Tiene mucho tempo. Tiene mucho, 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 tiene mucho down. Hace tiene mucho down, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. It's a custom to love the man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. When you go to well like to live in dancing in peace. Oh, that woman with the beep, pam pam, tiene mucho down, woman del Callao. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, escuchábamos Woman del Callao con Un Solo Pueblo, y esto nos da pie para entrar a hablar del tema del Esequibo, y es que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y en todo lo que fue después de la guerra de independencia de Venezuela, Inglaterra pretendió llegar hasta las bocas del Orinoco y trajo colonos que avanzaron por todo lo que fue el territorio Esequibo y finalmente llegaron hasta poblaciones como Huaspati, como Tumeremo, como el Callao, y por eso vemos esta música que nos resulta medio extraña, y a veces uno se sienta a reflexionar por qué hay una Woman del Callao, por qué en Tumeremo hablan como hablan, por qué estas tradiciones de estos lugares que son venezolanos, son ciudades venezolanas del estado Bolívar, utilizan lenguajes, cultura, aspectos
culturales que tienen que ver con el tema y utilizan muchos vocablos ingleses, hablan una especie de papiamento, de un lenguaje en el cual el inglés forma parte de ese lenguaje, y es que evidentemente el avance de los colonos británicos pretendía llegar hasta las bocas del río Orinoco. Y en un país como la Venezuela de mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XIX, un país prácticamente devastado por la guerra, arruinado económicamente, con una cantidad de guerras federales y guerras civiles, prácticamente no se ocupó y no tenía la posibilidad de ocuparse de ver cómo hacía para detener el avance de los británicos, de los colonos británicos que ya estaban llegando a ciudades venezolanas y que pretendían llegar hasta el río Orinoco para generar un territorio importante con una cantidad de riquezas minerales, de riquezas naturales, y apoyados por lo que era el gran imperio de la época, que fue el Imperio Británico. Bueno, esto generó que a este avance tan importante en territorio venezolano a finales del siglo XIX, que Venezuela generara una especie de reclamo a la Gran Bretaña por este avance en territorio venezolano. La situación se detuvo porque Estados Unidos, que tenía una doctrina que se llamaba la doctrina Monroe, que evitaba que potencias extranjeras empezaran a buscar territorios en nuestra América, pusiera el ojo en este tema, ¿no? Y por eso se generó en Estados Unidos una situación dentro del gobierno norteamericano que alertó a los ingleses de que Estados Unidos estaría dispuesto a tomar una actitud distinta, una actitud importante para que se detuviera el avance del Imperio Británico en nuestra tierra. Lo que generó lo que posteriormente conocemos como el Tratado Arbitral de París, que la posterior situación es considerada como nulo e irrito por Venezuela por lo que realmente sucedió dentro de ese tratado. Lo cierto es que eso evitó que los británicos pudieran llegar hasta las costas, hasta la desembocadura del río Orinoco y hacia el propio río Orinoco. Un poco eso hay que verlo. Estados Unidos tenía su doctrina, pero sin embargo lo importante fue que esa doctrina logró que se detuviera el avance de los ingleses y que dentro de ese laudo se estableciera dentro de las fronteras de Venezuela territorios que ya estaban ocupados por colonos británicos, como eran el Guasipati, Tumeremo, el Callao y las zonas vecinas. Lamentablemente el laudo fue víctima de muchas irregularidades que generaron que Venezuela posteriormente lo denunciara, lo considera irrito y nulo, porque además de no estar representado dentro de los jueces, Venezuela se supo posteriormente que se hicieron algunos acuerdos, algunos arreglos para despojar a Venezuela del territorio esequibo. Sin embargo, hay que ser, digamos, precisos en el tema y que reconocer la importancia que tuvo la actitud norteamericana para detener el avance importante de la Gran Bretaña.
si no hubiera habido apoyo y una posición norteamericana, hubiera sido muy difícil que Venezuela, siendo un país con unas condiciones bien deplorables a finales del siglo XIX, pudiera haber de alguna forma evitado que los ingleses llegaran hasta el río Orinoco. Incluso dentro de las memorias de Churchill manifiesta que la última vez en la cual Estados Unidos e Inglaterra tuvieron posibilidades de un enfrentamiento bélico fue cuando Estados Unidos reclamó a la Gran Bretaña por el avance hacia el río Orinoco utilizando territorio venezolano. Bueno, tema entonces relevante y una buena explicación, porque se usan los términos a veces con ligereza, no sé, hablar de doctrina de Betancourt o hablar del tema, por eso insistimos mucho con la profesionalización del servicio exterior, gente que pueda y conozca la temática y pueda entonces abordarla con claridad y precisión. Sí, defender, digamos, la tesis, pero sin utilizar criterios ideológicos, tratando de adaptar la realidad a una situación ideológica y entender cómo se realizaron los hechos y cómo fue el proceso para el cual se pudiera detener este avance británico en territorio venezolano y tratar de hacer prevalecer las razones históricas que tiene Venezuela para reclamar el territorio esequibo. Yo creo que lo importante es actuar con seriedad ante un tema tan delicado para Venezuela, que se utilicen realmente elementos históricos reales sin introducir el tema ideológico para tratar de aprovechar los recursos y las posibilidades y los hechos históricos para generar una posición coherente de parte de Venezuela con respecto al tema del Esequibo. Bueno, noticias breves para ya ir cerrando el programa por la mañana de hoy. La oposición chilena agrupada en un bloque que llaman histórico, donde va a estar Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y PRI, que dice que va a tratar de hacer crearle un planteamiento muy fuerte desde el punto de vista ideológico a Michelle Bachelet. Uno ve que lo que es una reaparición con fuerza de lo que era la alianza en Chile. Incluso estos grupos pueden ser hasta disidentes de la misma Renovación Nacional y UDI. Por otra parte, también una noticia relacionada con Chile, una polémica que hay por asignación de viáticos dobles a parlamentarios chilenos, entonces están pidiendo que se devuelvan. Dicen que obtienen viáticos y además se les dan ayudas parlamentarias. Y esto ha creado un revuelo en Chile, producto, entre otras cosas, por denuncias de que parlamentarios están viajando al exterior con dinero del Parlamento, una gran comodidad. Ha aclarado el presidente del Congreso chileno, senador Walker, que no asignan ellos los viáticos, que lo hace la Cancillería chilena. Para cada funcionario que viaja, tiene que hacerlo. Además es una cuestión, si viaja, decían que un expresidente del Senado viajaba en primera clase, pero es que hasta cierto punto tiene una majestad, entonces tiene que salir rápido, tiene que estar, y entonces si le dan la asignación y él quiere usar su pasaje en primera clase, que lo use. Que otras personas dicen que incluso puede ser hasta pasaje que él mismo haya pagado. Pero ha creado revuelo en Chile esta situación. Sí, el tema de la corrupción sigue siendo un tema, como dijimos al principio, muy importante en la región, que realmente lo que contribuye es a generar un desarrollo menor en las posibilidades tanto de la población como de la clase política, ¿no? Bueno, en Colombia la inscripción de Peñalosa como candidato a la alcaldía de Bogotá, inscripción definitiva, y lo nuevo de este tema es que va a contar con el apoyo del partido de Vargas Lleras, del Cambio Radical. Esto entonces dejaría sin ese aval al candidato liberal Pardo, que vuelve a insistir con la postulación a la alcaldía, y mantiene como una de las primeras opciones a Clara López Obregón. Pero va a ser interesante esto porque trataría a Vargas Lleras, que no puede participar en la campaña porque es vicepresidente, de llevar un poco su liderazgo de Bogotá a la figura de Enrique Peñalosa, que es uno de los llamados hombres que pudo transformar a Bogotá en la ciudad que lamentablemente está dejando de ser por estas gestiones ineficientes como la de Gustavo Petro. Sí, esa será la bandera del señor Peñalosa, ¿no? Tratar de volver a generar expectativas de progreso en Bogotá.
Bueno, y hubo elecciones en Burundi. Compitió el presidente Pierre Nkurunziza. Ilegalmente, ¿no? Ilegalmente, sí, y además sin oposición. 3 candidatos se lograron mantener, pero sus principales rivales, los expresidentes Domitien Dayiseye y Silvestre Tibandutanganya, no se retiraron de la contienda, al igual que Jan Minani, que fue presidente de la Asamblea Nacional. Dijeron que no iban a convalidar. Así serían las elecciones, que incluso la comunidad internacional, empezando por la Unión Africana, dijo que no las veía transparentes. Por supuesto, no hay resultados. Claro, mientras no estén cuadradas las cifras, ellos tendrán el tiempo necesario para cuadrar sus cifras, ¿no? Ahora, lo que sí es preocupante del tema Burundi es que ha empezado el envío de notas de protesta contra Ruanda, acusando a Ruanda de instigación al golpe de Estado y de apoyar a los rebeldes. Cuidado con la historia, porque allí se fragó uno de los genocidios que todavía da mucho de qué hablar, entre Ruanda y Burundi. Esperemos que la historia no se repita en este caso. Bueno, estamos llegando prácticamente al límite del tiempo de este programa. Vamos a hacer publicidad. Bueno, y recordar que Sin Fronteras, pero con límites, llegó a ustedes por cortesía de Chévez Express Bellocampo, donde la revisión habitual del vehículo Chevrolet se convierte en un momento esperado. Chévez Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, en la presidencia y dirección general de la emisora, la doctora Mireya Obregón. En la coordinación general de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, Luis Guillermo Martínez. Y hablando para ustedes, Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Yo quería, Juan Francisco, brevemente agradecer al honorable Consejo Municipal del municipio Los Salias, en el estado Miranda, que el pasado viernes 17 de julio, en una sentida y emotiva ceremonia, me confirió la orden Hermano Salias en su segunda clase por el Día del Periodista. Una sesión que se hizo conjunta para periodistas y abogados, donde se exhorta pues a la lucha por la libertad y a la lucha por el ejercicio de la profesión al servicio de la ciudadanía. Entonces, gracias nuevamente al Consejo Municipal de Los Salias. Así es. Bueno, y nos vamos entonces hasta el próximo jueves. Bueno, nos escuchamos y nos vemos por Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día y feliz fin de semana. Hasta el próximo jueves.